La tormenta llegó al valle poco después de la medianoche. La lluvia fría azotaba el techo metálico de la granja de Elias Ward, mientras fuertes vientos sacudían todas las ventanas. Elías estaba sentado solo junto al fuego, reparando una vieja herramienta agrícola con sus manos ásperas. Había vivido en este lejano planeta alienígena durante 12 años, lejos de cualquier pueblo. Los lugareños le temían y lo llamaban el monstruo del Valle Negro. Elías nunca intentó cambiar su opinión, pues el miedo le ayudaba a permanecer solo. Un golpe repentino resonó en la puerta principal. Elías dejó de trabajar y levantó la cabeza lentamente. Ningún viajero cruzaría el valle durante una tormenta tan peligrosa. El pueblo más cercano estaba a muchos kilómetros de distancia, y el camino llevaba varios días cerrado. Metió la mano debajo de la mesa y sacó una vieja pistola de energía. Entonces volvieron a llamar, pero esta vez con mucha menos fuerza. No parecía un soldado ni un ladrón. Parecía alguien que estaba usando sus últimas fuerzas. Elías se dirigió sigilosamente hacia la puerta y miró por la pequeña ventana. Al principio, solo vio oscuridad, una lluvia torrencial y la tenue luz de 2 lunas. De repente, un relámpago cruzó el cielo, revelando una pequeña figura de pie afuera. Elías abrió la puerta y encontró a una joven alienígena en sus escalones. Tenía la piel azul pálida, pequeños cuernos plateados y el cabello blanco y mojado pegado a la cara. Su ropa estaba desgarrada, sus pies descalzos sangraban y un colgante de metal roto colgaba de su cuello. La muchacha lo miró con sus grandes ojos dorados llenos de miedo. Intentó hablar, pero todo su cuerpo temblaba de frío. Elías bajó su arma, pero no se acercó de inmediato. Notó marcas oscuras alrededor de sus muñecas, como si alguien la hubiera mantenido atada durante mucho tiempo. También había sangre fresca en su hombro, aunque la herida no parecía profunda. Ella apretó con fuerza el colgante roto y susurró: «Por favor, no me devuelvas a ellos». Antes de que Elías pudiera preguntar a quién se refería, la niña cayó hacia adelante. Él la sujetó antes de que su cabeza golpeara el duro suelo. Era muy ligera, y su piel estaba más fría que la lluvia. Elías la llevó hasta el fuego y la envolvió en una manta gruesa. Le limpió las heridas de los pies y le colocó un apósito médico en el hombro herido. Mientras lo hacía, notó un extraño símbolo real grabado en la parte posterior de su colgante. Un sonido sordo resonó de repente sobre la granja. Elías miró hacia la ventana y vio 3 luces rojas que cruzaban el cielo tormentoso. Pertenecían a barcos de reconocimiento militar y se dirigían directamente hacia su propiedad. Su rostro se endureció mientras levantaba rápidamente a la niña inconsciente. La llevó a la cocina y abrió una puerta oculta bajo el suelo de madera. En la pequeña habitación de abajo había comida, agua, suministros médicos y un viejo aparato de comunicación que llevaba años sin usarse. La niña despertó cuando Elías la metió dentro. El miedo se reflejó en sus ojos y se apartó de él. «¿Me estás escondiendo o me estás encerrando?», preguntó con voz débil. Elías hizo una pausa, pues comprendió por qué no podía confiar en nadie. Colocó la lámpara a su lado y dejó la puerta oculta abierta. «Te estoy escondiendo», dijo en voz baja. «Pero si quieres irte cuando los barcos se hayan marchado, no te lo impediré». Unas luces brillantes pronto iluminaron el campo delantero. Elías cerró la puerta oculta y salió justo cuando una nave militar negra aterrizaba cerca de su granero. 6 soldados armados entraron bajo la lluvia, seguidos por el comandante Varek, un alto oficial alienígena con armadura plateada. Varek sonrió, pero su mirada fría recorrió cada rincón de la granja. Explicó que una niña peligrosa se había escapado del cuidado del gobierno. Afirmó que portaba una enfermedad que podía matar a miles, pero Elías supo que el oficial mentía. Varek le mostró una foto de la misma chica de piel azul. «Si la ves, avísanos de inmediato», ordenó. Elías miró la foto sin mostrar emoción alguna y dijo que nadie había entrado en sus tierras. Un soldado se dirigió hacia la granja,
Pero Elías se interpuso en su camino. El soldado puso una mano en su arma, y los demás hicieron lo mismo rápidamente. Varek observó al viejo granjero en silencio durante varios segundos. Luego, su mirada se dirigió a las cicatrices visibles sobre el cuello de la camisa de Elías. La sonrisa confiada del comandante desapareció. Levantó una mano y ordenó a sus soldados que volvieran al barco. Antes de partir, advirtió a Elías que proteger a la niña lo convertiría en enemigo del Estado. Elías observó cómo el barco se adentraba en la tormenta y esperó hasta que sus luces rojas se apagaron. Luego regresó al interior y abrió la habitación oculta. La niña salió lentamente, aún aferrada a la manta que envolvía su pequeño cuerpo. Había oído a los soldados llamar a Elías un monstruo humano, y ahora también parecía asustada de él. Elías se dio la vuelta y puso la comida sobre la mesa. Al hacerlo, su camisa se movió, dejando al descubierto varias cicatrices profundas en su espalda. La niña las observó y se dio cuenta de que alguien lo había lastimado gravemente. ¿De verdad eres un monstruo?, preguntó. Elías guardó silencio, sin saber qué responder. Ella miró la comida caliente, el vendaje limpio y al hombre que acababa de mentir a los soldados armados para salvarla. Entonces, en voz baja preguntó: ¿Puede un monstruo ser mi papá? Elías se quedó paralizado, pero antes de que pudiera hablar, el colgante roto comenzó a brillar. Sobre él apareció una imagen azul que mostraba el rostro de una mujer alienígena que Elías conocía muy bien. Le temblaron las manos por primera vez en muchos años. La mujer grabada lo miró fijamente y dijo: Elías Ward, si mi hija te ha alcanzado, entonces estoy muerta. El mensaje se interrumpió mientras aparecían luces rojas de advertencia en el colgante. Luego añadió: No confíes en nadie. El hombre que la persigue ya conoce tu mayor secreto. La imagen azul de la madre de Lumi desapareció, dejando la habitación en silencio. Elías contempló el colgante roto, mientras dolorosos recuerdos volvían a él. Sabía que la mujer se llamaba Reina Lyra, pero aún no se lo había dicho a Lumi. Lumi lo miró y le preguntó cómo conocía a su madre. Elías solo dijo que Lyra le había salvado la vida una vez. Antes de que Lumi pudiera preguntar más, el colgante se apagó de nuevo. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado, pero los barcos militares seguían rastreando las colinas lejanas. Elías le dijo a Lumi que debía quedarse dentro hasta que fuera seguro. Preparó un plato de cereales calientes y se lo sirvió sin decir mucho. Lumi comió rápidamente porque llevaba 2 días sin comer. Cuando Elías se dio la vuelta, ella guardó disimuladamente la mitad de la comida en su bolsillo. Había aprendido a ahorrar porque nunca sabía cuándo volvería a comer. Elías se dio cuenta de lo que había hecho, pero no la avergonzó. En cambio, preparó una cajita con pan, fruta seca y agua potable. Le dijo que la caja era suya y que nadie se la quitaría. Lumi lo miró sorprendida antes de dedicarle una leve sonrisa. Era la primera vez que Elías veía esperanza en sus ojos dorados. Esa simple sonrisa hizo que su solitaria casa se sintiera diferente. Más tarde, Lumi lo siguió al establo a pesar de su advertencia. Unos extraños animales de 6 patas se pusieron nerviosos al verla, pero Elías los tranquilizó con un suave toque. Un animal joven se había lastimado la pata contra la cerca. Lumi esperaba que Elías lo dejara allí por estar débil. En cambio, le limpió la herida y le hizo un pequeño soporte para la pata. Empezó a preguntarse por qué todos llamaban monstruo a ese hombre. Alrededor del mediodía, 2 aldeanos llegaron a la granja para comprar comida. Sus rostros palidecieron al ver a Lumi detrás de Elías. Uno susurró que los humanos comían niños en tiempos de guerra. Lumi se ocultó rápidamente tras Elías, pero no se enfadó. Simplemente les entregó sus provisiones y les ordenó que se marcharan. Antes de irse, un aldeano le advirtió en secreto que el comandante Varek había ofrecido una gran recompensa por Lumi. Esa noche,
Elías reparó los zapatos dañados de Lumi junto al fuego. Lumi lo observó trabajar y le preguntó si alguna vez había sido padre. Sus manos se detuvieron un instante y la tristeza apareció en sus ojos. Respondió que a los soldados no se les permitía formar familias durante las largas guerras. Lumi le dijo suavemente que ahora era agricultor, no soldado. Elías la miró, sorprendido de que ya hubiera adivinado parte de su secreto. Cuando Elías salió a revisar a los animales, Lumi notó una puerta cerrada con llave cerca de la cocina. Su colgante comenzó a brillar al acercarse. Tocó la cerradura, y la puerta se abrió sola con un suave clic. Dentro, encontró armaduras de batalla negras, armas poderosas y medallas cubiertas de polvo. En la pared había una vieja fotografía de Elías junto a la reina Lira. Alguien había escrito un mensaje debajo: «Al monstruo que salvó nuestro mundo». Lumi retrocedió sorprendida al ver a Elías aparecer tras ella. Su rostro se tornó frío al ver la habitación abierta. Antes de que pudieran hablar, una pantalla oculta en la armadura se encendió repentinamente. El rostro del comandante Varek apareció, y su voz llenó la habitación. «Sabía que el niño me llevaría a descubrir tu secreto», dijo. Afuera, todas las luces de la granja de Elías se apagaron y soldados armados comenzaron a rodear la casa. Todas las luces de la granja se apagaron al mismo tiempo. Lumi permanecía junto a la vieja armadura, mientras la oscuridad envolvía la habitación secreta. Afuera, soldados armados se movían por los campos, pero Elías no mostró temor. Cerró silenciosamente la mampara oculta y extrajo un pequeño dispositivo metálico de la pared. Una suave luz verde se extendió por la habitación, revelando una estrecha puerta tras la armadura. Elías miró a Lumi y le dijo: «Quédate cerca y no hagas ruido». La puerta oculta conducía a un antiguo túnel bajo la granja. Elías guió a Lumi a través de él mientras unos pasos pesados entraban en la casa de arriba. Lumi oyó a los soldados romper muebles y abrir todas las puertas. Quiso preguntar a dónde llevaba el túnel, pero Elías se llevó un dedo a los labios. Finalmente llegaron a una pequeña habitación bajo el granero. Allí, Elías abrió una caja que contenía su traje de combate humano negro. Lumi observó cómo se ponía la armadura. El humilde campesino se transformó poco a poco en el temido soldado de la vieja fotografía. Luces rojas aparecieron en su pecho, y el traje lo reconoció al instante. Una voz mecánica y tranquila dijo: «Comandante Ward, sistema de combate activado». Lumi se apartó, pues por fin comprendió por qué los aldeanos le temían. Elías se quitó el casco y le prometió que jamás le haría daño. Antes de que pudieran escapar, una fuerte explosión sacudió el túnel. Los soldados del comandante Varek habían encontrado la entrada y habían enviado 2 drones de ataque. Elías empujó a Lumi tras una pared metálica justo antes de que los drones dispararan. Se movió con una velocidad sobrehumana, golpeando un dron con su mano blindada. Atrapó el segundo y aplastó su arma contra el suelo. Lumi lo miró fijamente, sin poder creer que aquel humilde granjero fuera tan poderoso. Elías la condujo a través de otro túnel que se abría dentro del granero. Las llamas ya se extendían por el techo, y los animales, aterrorizados, estaban atrapados tras una puerta dañada. Elías tuvo la oportunidad de escapar, pero regresó para salvarlos. Levantó la pesada puerta con sus manos blindadas mientras Lumi guiaba a los animales hacia afuera. Entonces, una viga en llamas cayó entre ellos. Elías cruzó el fuego y sacó a Lumi justo antes de que el techo del granero se derrumbara. Varios soldados los rodearon en el campo. Apuntaban con sus armas a Elías, pero él puso a Lumi a salvo tras una vieja máquina agrícola. Cuando los soldados atacaron, Elías se movió entre ellos como una sombra. Rompió sus armas, dañó sus armaduras y los derribó. Sin embargo, no mató a nadie, ni siquiera cuando intentaron matarlo. Lumi comprendió que tenía el poder de ser un monstruo, pero aún así, eligió la misericordia. El comandante Varek apareció en una pequeña plataforma voladora sobre el campo. Advirtió a Elías que la sangre de Lumi podría despertar un arma ancestral oculta bajo el valle.
Varek afirmó que su madre había muerto intentando proteger su ubicación. Lumi rompió a llorar, pero Elías se interpuso entre ella y el comandante. Le dijo a Varek que la reina Lyra había confiado en las personas equivocadas en el pasado. No cometería el mismo error con su hija. Varek ordenó a sus soldados que destruyeran toda la granja. Antes de que pudieran disparar, el colgante de Lumi lanzó un potente rayo azul hacia el suelo. La tierra tembló y profundas grietas se extendieron bajo la casa. Una enorme puerta de metal emergió lentamente del suelo, luciendo el mismo símbolo real que el colgante de Lumi. Incluso Elías se mostró sorprendido, pues jamás había imaginado lo que yacía enterrado bajo sus tierras. Entonces, la puerta los examinó a ambos y habló con una voz ancestral. «Sangre real confirmada», anunció la voz. «Guardián humano confirmado». La gran puerta se abrió, revelando una plataforma que descendía hacia la oscuridad. Elías tomó la mano de Lumi y saltaron sobre ella mientras los soldados de Varek abrían fuego. La puerta se cerró sobre ellos bloqueando las armas. Mientras se adentraban más en la tierra, apareció otro mensaje en la pared. «Bienvenidos, princesa Lumi y comandante Ward. La defensa final de este mundo está ahora en vuestras manos». La plataforma transportó a Elías y Lumi a las profundidades de la granja en llamas. Extrañas luces azules se encendieron una a lo largo de las paredes de piedra, como si la base secreta los hubiera estado esperando. Al llegar al fondo, entraron en un gran salón repleto de máquinas silenciosas. En el centro se alzaba una mesa de cristal con el símbolo real. Lumi colocó su colgante sobre ella, y apareció una brillante imagen de la reina Lyra. Esta vez, el mensaje era claro y completo. La reina Lyra explicó que la base controlaba un antiguo sistema de defensa construido bajo el planeta. Sus armas eran lo suficientemente poderosas como para detener cualquier flota enemiga, pero también podían destruir ciudades enteras. Solo un miembro de la familia real podía activar el sistema. Sin embargo, este requería a otra persona, el guardián, para controlar su letal poder. Lyra había elegido en secreto a Elías porque confiaba más en su humanidad que en la de sus propios generales. Lumi miró a Elías y le preguntó por qué nunca se lo había contado a nadie. Elías bajó la mirada y se quitó el casco lentamente. Años atrás, había servido como comandante humano durante la Guerra del Gran Valle. Cuando Varek atacó a la familia real, Elías quiso quedarse para protegerlos. Sin embargo, la Tierra ordenó a todos los soldados humanos que abandonaran el planeta. Elías obedeció la orden, convencido de que el ejército real podría detener a Varek sin ayuda humana. El ejército real fracasó apenas 3 días después. Miles de inocentes murieron, y la reina Lyra desapareció mientras intentaba salvar a Lumi. Elías regresó, pero ya era demasiado tarde para detener el sufrimiento. Abandonó el ejército y construyó su granja sobre el último lugar donde había visto a Lyra. Creía que permanecer solo en el valle era el castigo que merecía. Los aldeanos lo llamaban monstruo, y él jamás los corrigió. Lumi se acercó y tomó su mano grande entre las suyas. Le dijo que las malas personas no sentían dolor tras tomar una mala decisión. Elías había cargado con su dolor durante años porque aún se preocupaba por aquellos a quienes no pudo salvar. Le contó que la reina Lyra la había enviado con él porque sabía que regresaría cuando fuera necesario. Elías quiso replicar, pero la confianza reflejada en los ojos dorados de Lumi lo dejó sin palabras. Una advertencia apareció repentinamente en la mesa de cristal. La base mostraba un mensaje en directo de la doctora Cera, una sanadora alienígena que había ayudado a Elías durante la guerra. Estaba atada a una silla dentro de la nave de mando de Varek, con 2 soldados de pie detrás de ella. Varek apareció junto a ella y exigió que Lumi abandonara la base antes del amanecer. Si se negaba, prometió ejecutar a Cera y castigar a todos los pueblos del valle. Elías comenzó de inmediato a buscar otra salida en la base. Le dijo a Lumi que Varek jamás cumpliría su promesa, incluso si ella se rendía. Juntos encontraron mapas antiguos
armas dañadas y una pequeña unidad de comunicación humana. Elías envió un mensaje oculto hacia la Tierra, pero la señal podría tardar varios días en llegar. Hasta que llegara la ayuda, tendría que rescatar a Sera y proteger a Lumi solo. Le ordenó a Lumi que permaneciera dentro de la base, donde Varek no pudiera alcanzarla. Lumi asintió, pero el miedo y la culpa la invadieron. Ya había visto a los soldados quemar la granja de Elías por su culpa. Ahora, la doctora Sera y los aldeanos de los alrededores también corrían peligro. Mientras Elías reparaba un viejo vehículo de escape, Lumi encontró otro túnel en el mapa base. Conducía directamente a la estación minera abandonada a las afueras del valle. En silencio, copió la ruta en su colgante y la escondió bajo la manga. Horas después, Elías encontró a Lumi durmiendo junto a la mesa de cristal. La cubrió con su abrigo y volvió a su trabajo. No se percató de que ella solo fingía dormir. Cuando la base quedó en silencio, Lumi abrió los ojos y miró al humano cansado que lo había arriesgado todo por ella. Susurró, «Lo siento, papá», antes de entrar sola en el túnel secreto. Muy por encima de ellos, el comandante Varek sonrió al ver el colgante de Lumi en su pantalla de rastreo. Lumi caminó por el túnel secreto con solo una pequeña lámpara azul en la mano. Cualquier ruido la hacía detenerse, pero se obligó a seguir adelante. Le tenía miedo al comandante Varek, pero le aterraba aún más que personas inocentes sufrieran por su culpa. Tras casi una hora, el túnel terminaba bajo la estación minera abandonada. Subió por una escalera rota y entró en el frío edificio. Varek ya la esperaba en la oscuridad. Unas luces brillantes iluminaron repentinamente la estación, revelando a decenas de soldados armados. La doctora Sera estaba sentada cerca, con cadenas metálicas alrededor de sus manos. Lumi exigió que Varek liberara a la sanadora, pero él solo se burló de su valentía. Le quitó el colgante real del cuello a Lumi y lo colocó dentro de una extraña máquina. El dispositivo cobró vida, pero una advertencia roja apareció en su pantalla. Había sangre real presente, pero el sistema aún necesitaba al guardián humano. De vuelta en la base subterránea, Elías descubrió la manta vacía de Lumi. Vio el túnel abierto en el mapa y comprendió lo que ella había hecho. El miedo lo invadió con más fuerza que cualquier arma. Entró en el viejo vehículo de escape y condujo a toda velocidad por el túnel. Antes de partir, envió un breve mensaje a través de la base. «Lumi, si puedes oírme, mantente con vida. Tu papá viene». Lumi escuchó su voz a través del colgante dentro de la máquina de Varek. Por un instante, la esperanza reemplazó el miedo en sus ojos. Sin embargo, Varek también escuchó el mensaje y preparó su trampa. Colocó drones de ataque sobre la salida del túnel y activó un dispositivo diseñado para debilitar los músculos humanos. La doctora Sera advirtió a Lumi que Varek necesitaba a Elías con vida. Su código genético humano era la clave final para controlar el antiguo sistema de defensa. El vehículo de Elías se estrelló contra el muro de la estación con gran fuerza. Saltó con su armadura negra y destruyó el primer dron de ataque antes de que pudiera disparar. Los demás soldados lo rodearon, pero no pudieron detener su avance. Elías se abrió paso hacia Lumi sin matar a nadie. Entonces Varek activó el dispositivo de control humano. Una dolorosa onda recorrió la armadura de Elías, obligándolo a arrodillarse. Los soldados le quitaron las armas y le pusieron cadenas metálicas en los brazos. Lumi forcejeó para alcanzarlo, pero Varek la sostuvo junto a la máquina. Le dijo que Elías nunca había querido una hija. Según él, el humano solo seguía la última orden militar de la reina Lyra. Una vez terminada la misión, Elías abandonaría a Lumi. Sus palabras la hirieron porque todos en quienes había confiado habían desaparecido. Lumi miró a Elías y le preguntó si Varek decía la verdad. Elías levantó la cabeza a pesar del terrible dolor que le causaba el aparato. Admitió que protegerla había comenzado como una promesa a su madre. Sin embargo, la promesa cambió cuando Lumi entró en su solitaria casa. «La misión terminó hace años», dijo. «Vine aquí porque mi hija tenía miedo». Las lágrimas llenaron los ojos dorados de Lumi.
Extendió la mano hacia él y lo llamó papá, por primera vez. Al instante, el colgante emitió una poderosa onda de luz azul. La máquina rechazó a Varek y envió una señal a las profundidades del planeta. Todas las paredes de la estación minera comenzaron a temblar. Afuera, gigantescas estructuras metálicas empezaron a emerger de las montañas y los campos. Varek miraba fijamente las pantallas mientras miles de armas antiguas cobraban vida en todo el mundo. La doctora Cera le advirtió que el sistema era mucho más peligroso de lo que creía. En lugar de escucharla, Varek obligó a Elías a poner su mano sobre el escáner de la máquina. El código genético humano y la sangre real fueron aceptados juntos. El antiguo sistema habló a través de todos los altavoces de la estación. Fianza con garantía confirmada. Defensa final lista. Entonces, Varek sonrió y dio la orden de atacar la capital del planeta. Un objetivo rojo apareció sobre la capital en todas las pantallas. Las antiguas armas apuntaron a millones de inocentes, y una voz fría comenzó la cuenta regresiva desde 10 minutos. Varek ordenó a los líderes de la ciudad que lo aceptaran como su gobernante. Si se negaban, destruiría la capital y elegiría otra ciudad. Lumi forcejeó contra el soldado que la sujetaba, pero no pudo escapar. Elías permaneció arrodillado, estudiando la máquina en silencio y esperando una pequeña oportunidad. La doctora Cera se percató de lo que hacía Elías, y de repente, pateó un cable de alimentación que estaba debajo de su silla. Saltaron chispas por toda la habitación, y el dispositivo que debilitaba a Elías se detuvo solo unos segundos. Eso fue todo lo que el humano necesitó. Rompió sus cadenas y atacó a los 2 soldados más cercanos antes de que pudieran levantar sus armas. Luego liberó a Cera y empujó a Lumi detrás de un escritorio de control metálico. Varek escapó por una puerta de seguridad mientras ordenaba a todos los soldados de la estación que los mataran. Elías luchó por abrirse paso por la estación con su armadura dañada. Cera usó el panel de control para abrir las celdas donde Varek mantenía prisioneros a trabajadores y aldeanos. Muchos de ellos habían temido a Elías durante años, pero ahora lo veían protegiéndolos con su propio cuerpo. Los mineros recogieron herramientas, máquinas averiadas y las armas que los soldados de Varek habían dejado caer. Por primera vez, la gente del Valle Negro se unió al monstruo humano. Juntos, expulsaron a los soldados restantes del salón principal. Los líderes de la capital seguían negándose a rendirse, y la cuenta atrás continuaba. Cera descubrió que solo Lumi podía cancelar el ataque desde la cámara central bajo la estación. Elías quería acompañarla, pero su armadura estaba muy dañada. Lumi le tomó la mano y le dijo que él ya le había enseñado a ser valiente. Guiada por Cera, Lumi entró sola en un estrecho ascensor. Elías vio cómo se cerraban las puertas y sintió el mismo miedo que había sentido al encontrar su manta vacía. El ascensor llevó a Lumi a una cámara circular bañada en luz azul. Colocó ambas manos sobre la piedra de control real y ordenó que las armas se detuvieran. Por un instante, el objetivo rojo sobre la capital desapareció. Entonces, el comandante Varek salió de detrás de un pilar y la apartó de la piedra. Había usado otro pasaje para llegar primero a la cámara. Varek sacó una espada de energía y empujó a Lumi contra el borde de un profundo conducto de energía. Elías presenció el ataque a través de una pantalla de seguridad. En ese mismo instante, Cera le advirtió que el arma principal se estaba volviendo inestable. Tenía menos de 1 minuto para desactivarla desde el panel de control de la estación. Si se alejaba, el arma ancestral podría destruir medio planeta. Si se quedaba, Varek mataría a Lumi. Elías no perdió ni un segundo antes de correr hacia la cámara central. Varek sonrió cuando Elías entró, pues el humano había abandonado el único puesto de control. Creía que el planeta estaba perdido. Elías se interpuso entre la espada de energía y Lumi, recibiendo el impacto abrasador en su armadura. Levantó a la niña en un brazo y la alejó del conducto de energía. Varek rió y preguntó por qué el gran guardián humano había elegido a una niña por encima de todo un mundo. Elías respondió con calma: porque un padre no cuenta vidas cuando su hijo está en peligro.
La cuenta atrás llegó a 5 segundos, pero no se disparó ningún arma. Una luz verde se extendió por todas las pantallas y el sistema rechazó las órdenes de Varek. Años atrás, Elías había modificado en secreto el programa Guardián antes de abandonar el planeta. La antigua defensa jamás obedecería a nadie que utilizara a un niño como llave o amenazara vidas inocentes. Solo seguiría a un guardián dispuesto a renunciar a la victoria para salvar a otra persona. Al elegir a Lumi, Elías había superado su prueba final. Las armas del planeta se apartaron de las ciudades y apuntaron al ejército de Varek. Al otro lado del valle, las naves enemigas perdieron potencia y aterrizaron a salvo en campos desiertos. Varek miró a Elías con horror mientras la cámara identificaba al verdadero guardián. Pero se negó a aceptar la derrota y alzó de nuevo su espada de energía. Esta vez, apuntó directamente al corazón de Lumi. Elías se interpuso entre ella y el ataque. La espada de energía impactó a Elías en el pecho y atravesó su armadura dañada. Cayó frente a Lumi, pero su cuerpo impidió que el arma la alcanzara. Antes de que Varek pudiera atacar de nuevo, el antiguo sistema liberó una poderosa onda azul que lo lanzó al otro lado de la cámara y le colocó anillos metálicos en brazos y piernas. Los mineros entraron momentos después y se llevaron al comandante derrotado. Lumi cayó junto a Elías y colocó sus pequeñas manos sobre su herida. Elías apenas podía respirar, pero intentó decirle a Lumi que estaba a salvo. Las lágrimas corrían por sus mejillas amoratadas mientras le suplicaba que no la abandonara. Todos sus seres queridos habían desaparecido, y no podía perder también a su nuevo padre. La doctora Cera llegó con un equipo médico y examinó rápidamente su herida. Les advirtió que la medicina convencional no podría salvarlo. La antigua base contaba con una cámara de curación, pero llevaba siglos sin usarse. Lumi ordenó al sistema que abriera la cámara. Una camilla de cristal emergió del suelo, bañada por una suave luz dorada. Cera colocó a Elías dentro mientras el sistema estudiaba su cuerpo. La máquina advirtió que salvarlo consumiría toda la energía almacenada para la familia real del planeta. Lumi no dudó y le dio permiso. Un mundo sin él no es el mundo que quiero gobernar, dijo. El proceso de curación continuó durante toda la noche. Lumi se negaba a salir de la cámara, incluso cuando Cera le pedía que descansara. Se sentó junto al cristal y le habló a Elías sobre la granja que reconstruirían juntos. Prometió alimentar a los animales, reparar el establo y dejar de entrar en habitaciones cerradas sin permiso. Cuando la luz del amanecer iluminó la base subterránea, Elías abrió los ojos lentamente. Su primera palabra, débil, fue el nombre de Lumi. La noticia de la derrota de Varek se extendió por todo el planeta. Sus crímenes ocultos salieron a la luz, y el Consejo Real aceptó a Lumi como la última heredera de la reina Lyra. Los aldeanos que antes temían a Elías acudieron a agradecerle. Algunos le ofrecieron medallas, mientras que otros le pidieron que liderara su ejército. Elías rechazó todas las ofertas porque ya había elegido una vida diferente. Solo deseaba regresar al Valle Negro con Lumi. Durante las semanas siguientes, los aldeanos ayudaron a reconstruir la granja y el granero. Los niños ya no huían al ver a Elías en el mercado. Lo seguían y le hacían preguntas sobre los humanos, la agricultura y la antigua guerra. Lumi les contaba con orgullo a todos que el temido monstruo era su papá. Elías seguía sintiéndose incómodo cada vez que ella lo decía, pero nunca podía ocultar su sonrisa. Por primera vez en años, el Valle Negro se sentía como su hogar. La doctora Cera llegó más tarde a la granja con los papeles oficiales de adopción. Lumi leyó cada línea, aunque varios términos legales la confundieron. Cuando Elías firmó, se quedó mirando el papel y luego lo miró a él. ¿Esto significa que ahora eres mi papá de verdad?, preguntó. Elías se arrodilló ante ella y respondió, «Solo si aún quieres un monstruo». Lumi inmediatamente lo abrazó con fuerza. «Los monstruos huyen cuando la gente los necesita», susurró Lumi. «Siempre volvías por mí». Elías la abrazó con ternura mientras los dos soles se ponían tras los campos. Por fin comprendió que su pasado no tenía por qué controlar su futuro.
La reina Lyra no había enviado a Lumi para castigarlo por su fracaso. Había enviado a la niña para darles a ambos otra oportunidad de formar una familia. Esa noche, una enorme nave humana apareció sobre el valle. Su llegada provocó que todos los animales de la granja corrieran al establo. Elías recibió un mensaje de la tierra solicitando al comandante Ward que regresara para una peligrosa misión. Lo borró sin responder y volvió a la mesa. Sin embargo, el colgante de Lumi comenzó a brillar repentinamente con una nueva advertencia. Una flota desconocida se dirigía hacia su planeta, y su líder afirmaba ser la reina Lyra. Lumi miró la imagen conmocionada porque creía que su madre había muerto. Elías abrió en silencio la vieja sala de armas y se quitó el casco negro. Había encontrado una hija, salvado un mundo y derrotado al hombre que destruyó su pasado, pero su mayor secreto aún no había sido revelado. Mientras aparecían naves enemigas entre las estrellas, Lumi se puso a su lado y preguntó, «¿Qué hacemos ahora, papá?» Elías sonrió y respondió, «Ahora protegemos nuestro hogar».